Muy buenas tardes para todos, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Ángel Nóbrega. Continuamos con nuestra semana de preparación como soldado de Cristo y en este día 10 de ayuno de los 21 días tenemos un rema que está en el Salmo 18 del versículo 32 al 36, que lo pudimos escuchar por la hermana Migdalia temprano. Y bueno, en este momento vamos a hablar un poco sobre esta cita también para hacer la administración correspondiente a esta hora. Y si nos podemos dar cuenta cuando empieza este versículo 32, dice el salmista David: Él es quien me arma de valor. Podemos ver nuevamente que nos está hablando de valor, y el valor tiene mucho que ver con dejar la cobardía, con dejar el temor, con dejar la intimidación. Entonces, como podemos ver, el Señor nos está hablando mucho de esto. Tenemos ya, este es el tercer día en que venimos hablando y vamos a ministrar sobre el temor, porque si Dios viene hablando de esto es porque nosotros necesitamos ser investidos con el valor que nos da el Espíritu Santo de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas que nos han producido el temor. Entonces, además de esto, de decir el salmista que él, que es Jesús, es quien me arma de valor, dice que Él endereza mi camino y da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Ayer hablábamos de quitarnos el calzado. Ese es un calzado pesado que viene con todas las costumbres y los hábitos de este mundo. Cuando nosotros nos quitamos ese calzado y caminamos con nuestra identidad de hijos, entonces es cuando nosotros podemos caminar de una forma ligera. Y aquí el salmista lo asemeja con la ligereza del venado, porque o el ciervo, ¿ok? Es el mismo animal, pero en una traducción te dice venado, en la otra te dice ciervo. Estos son animales que ellos son ágiles, son rápidos, y ellos suben las montañas de forma muy rápida. ¿Por qué? Porque ellos tienen una ligereza allí en sus piernas, y dice que el Señor es el que hace que se mantenga firme en las alturas. Entonces, si nosotros queremos estar como el salmista David, tener esos pies ligeros como un ciervo, nosotros tenemos que quitarnos, que sí porque sí, el calzado que venimos trayendo, que es un calzado bastante pesado, con todas esas costumbres que nosotros hemos adquirido, con todos esos hábitos aún de iglesia y con todas esas enseñanzas que son también un poco erradas, donde muchas veces, por ejemplo, se nos dice: bueno, si tú no eres pastor, o tú no eres profeta, o tú no eres una persona que te pusieron la mano y te dijeron que puedes hacer liberación, no te metas en eso. También, no, tú por qué vas a orar por un enfermo, eso es para los ungidos del Señor. Pues déjame decirte que todos los hijos de Dios y todos los que tienen su identidad clara están ungidos por el Señor. Entonces es importante que nosotros empecemos a quitarnos ese calzado tan pesado que hace que nos venga la duda, que hace que nos venga la incredulidad, que muchas veces hace que creamos que somos poca cosa y que nosotros no podemos. Pues muchas veces, a veces sin tener ningún título, pero teniendo fe y convicción, usted puede expulsar un demonio, y viene otra persona que puede tener muchos títulos y de repente por tener incredulidad no lo puede sacar. Entonces, qué importante es que nosotros podamos quitarnos ese calzado pesado y podamos caminar con esa identidad de hijo, ¿ok? Que estamos sentados en lugares celestiales, que podemos estar firmes en las alturas y que nosotros podemos estar desde ese lugar de autoridad. Entonces, desde allí el camino se nos va a hacer liviano, y así como ese siervo anda ágil y llega a las alturas de las montañas, nosotros también podemos pararnos en las alturas
Es decir, nos podemos parar en los lugares celestiales y desde ese lugar de autoridad dar órdenes. Entonces la gente tiene miedo de atar y desatar. La gente, y es bíblico, la gente tiene miedo de atar la venganza. La gente tiene miedo de dar órdenes a los ángeles porque no, eso es algo extraño. No, no es extraño. La Biblia lo dice. Lo que nosotros tenemos es que estudiar la Biblia. Lo que nosotros tenemos es que escudriñar las escrituras porque el conocimiento trae libertad. Pero la ignorancia, el diablo goza con la ignorancia de nosotros. Entonces continuamos leyendo y dice la palabra también que Él es el que adiestra mis manos para la batalla. ¿Tú sabes lo que significa adiestrar? Significa enseñar. Entonces Él mismo nos adiestra, nos enseña para que nosotros seamos activos. Pero ¿sabe qué pasa? Pasa que muchas veces nosotros queremos que Dios nos resuelva todo, nosotros queremos que Dios haga todo y nosotros decimos, bueno, Dios es poderoso, Dios es soberano y en las manos de Dios está todo. Y es verdad, en las manos de Dios está todo, pero Él nos entrega armas y quiere que nosotros seamos activos. El problema de nosotros es que nosotros queremos que Dios nos resuelva todo de forma automática y queremos ser hijos pasivos. Pero así como usted como padre no le hace todo a sus hijos, ¿verdad? Para que ellos aprendan, asimismo Dios tampoco nos resuelve toda la vida, no nos hace todo. Muchas veces Dios nos dice, usa las armas. Señor, pero esto y aquello, usa las armas. ¿Cuáles son las armas? ¿Dónde las tienes? Ah, las tengo enterradas. Ah, bueno, vaya y búsquelas, desempólvelas, úselas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque nos dice usted es un hijo guerrero, usted es mi hijo, o sea, párate. Y hemos escuchado cómo Dios nos ha venido hablando y exhortando y en verdad nosotros tenemos que sentarnos a leer, a estudiar y a prepararnos. Otra cosa importante que vemos acá es que dice que no solo Él nos adiestra, o sea, nos enseña para la batalla, sino que dice que Él adiestra nuestros brazos para tensar arcos de bronce. El arco de bronce era para expertos arqueros, ya que para tensarlo se requería mucha fuerza y para acertar se requería mucho entrenamiento y precisión. Entonces, atención con esto aquí, ¿verdad? Porque dice que el Señor adiestra mis brazos para tensar no cualquier arco, sino el arco de bronce, un arco que era para los expertos. Eso significa que Dios quiere que nosotros seamos expertos, expertos en la guerra espiritual, expertos como soldados. Pero ¿qué pasa? Que para nosotros tensar este arco de bronce, Él empieza a adiestrarnos y significa que se requiere que mucha fuerza y acertar, y para acertar necesitamos mucho entrenamiento y precisión. Entonces fíjense que David no se convirtió en un gran guerrero de la noche a la mañana, ¿verdad que no? No, fue toda una preparación, él tuvo un adiestramiento. Te pregunto, ¿tú quieres ser un experto? ¿Tú quieres subir de nivel espiritual? Pues debemos comenzar a poner en práctica lo aprendido, ¿sí? Porque así como dice acá, que ellos tenían, ¿verdad?, que hacer un entrenamiento para poder tensar ese arco de bronce y así de esa forma llegar a ser experto, igual nos pasa a nosotros. Todo lo que tú has aprendido es para que lo pongas en práctica. En la medida que tú vas usando la autoridad delegada por Dios, tú vas siendo conocido en el infierno. No es lo mismo una persona que expulsa a un demonio una sola vez a una persona que lo hace repetidas veces. Entonces, cada vez que esos demonios van al abismo, allá abajo le preguntan, ¿y quién te mandó para acá? Ah, me mandó fulano de tal. Entonces, ok, la hermana X me mandó para acá. Entonces vuelve otro demonio. ¿Y quién te mandó para acá, para el abismo? La hermana fulana. Es tanto ese nombre repetido que, cónchale, pero esa señora, ¿quién será? Vamos a tener que ir a investigarla. Porque mira, nos está echando a perder aquí la cosa, ¿me entiendes? Entonces empiezas a ser conocido en el infierno y de esa forma tú vas siendo respetado por el mundo espiritual, tanto el mundo espiritual de el enemigo como el mundo espiritual también de Dios, porque los ángeles también ven que tú eres una persona que ya tiene cierto rango espiritual. Ahora, eso no es de la noche a la mañana, porque a veces la gente quiere, yo quiero que Dios hoy me unja y yo ser un gran guerrero, y nunca en su vida ha reprendido, o sea, no ha echado fuera, vamos a hablar
como debe ser, ¿ok? La palabra clara, porque muchas veces la gente dice, no, hay que reprender a los demonios, ajá, los reprendemos, pero realmente, ¿qué dice la Biblia que hizo Jesús? Dice que los expulsó. Y nosotros tenemos la autoridad igual, por ser hijo de Dios, tenemos esa autoridad delegada para darles la orden que salgan y se vayan. Pero hay gente que le da miedo y dice, no, porque ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió. Y la Biblia dice que el arcángel le dijo, Jehová te reprenda. Y entonces aquel miedo, y vamos a decir, Jehová te reprenda. Resulta que nosotros somos hijos de Dios y nosotros podemos, porque eso es por jerarquía. Yo creo que esto yo lo he explicado antes muchas veces, pero creo que es importante que hoy tú también lo entiendas y entiendas esta cita bíblica, que cuando el arcángel le dijo a Satanás, Jehová te reprenda, es porque ellos se respetan las jerarquías, así sean ángeles caídos. Satanás es un querubín caído. Y el nivel de querubín es un rango mayor que el rango de arcángel. Por lo tanto, el arcángel no podía reprenderlo y por eso le dijo que Jehová te reprenda, porque estaba en una jerarquía mayor. Pero ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y recuerden, cuando nos sentamos, nuestros pies dan hacia el segundo cielo, hacia donde están los principados y las potestades. Entonces nosotros sí estamos por encima, nosotros sí podemos darle autoridad a los ángeles, y así como dice la Biblia en hebreo, que ellos son servidores nuestros, nosotros podemos enviarlos y de hecho la guerra se hace mucho más fácil con ellos porque nosotros a veces no podemos ir a los sitios, por eso muchas veces orando decimos traspasamos el tiempo y la distancia. Esto significa que yo me hago consciente de que en mi espíritu no hay tiempo, en mi espíritu no hay distancia porque yo estoy cuando estoy orando en el espíritu, yo estoy en el mundo espiritual y en el mundo espiritual no hay tiempo y en el mundo espiritual tampoco hay distancia. Lo que yo hablo aquí, eso es escuchado y eso llega a si usted esté a 1000 kilómetros de distancia, a 3000, a 5000, en el lugar donde usted esté. La orden se da desde acá y esos demonios salen donde quieran que esté. Eso significa cuando nosotros traspasamos la distancia y el tiempo. Entonces usted se da cuenta que nosotros tenemos muchas cosas que cambiar y tenemos que aprovechar esto, ¿verdad? El Señor está con nosotros. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que el salmista decía, tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. O sea, el Señor está con nosotros. Dios no nos va a dejar, Él nos va a cubrir. Y Él nos cubre como un escudo, ¿verdad? Él nos cubre, dice la Biblia que nos cubre por delante, por detrás y por todas partes. Y dice que su diestra nos sostiene. Entonces Él no nos deja solos. Él está presente y siempre enviará ángeles a ayudarnos en nuestras batallas. Entonces nosotros hablamos la palabra, nosotros atamos y recordemos que cuando Jesús dijo lo que nosotros atamos en la tierra es atado en el cielo, es porque claro, nosotros vivimos en la tierra, sin embargo, nosotros nuestras oraciones las sabemos que en el mundo espiritual nosotros estamos realmente, es en el tercer cielo, estamos allí en lugares celestiales, pero lo que nosotros estamos atando aquí en este plano terrenal, ¿verdad? Vienen y es atado en el cielo ¿por quién? Por los ángeles. Entonces fíjese, porque nosotros no somos los que directamente atamos los ángeles, nosotros declaramos la palabra y los ángeles que son los ayudantes, los servidores, ¿verdad? Ellos son los que realmente atan y ellos van por jerarquía. Si usted está siendo oprimido por un principado, pues vienen principados que Dios envía. Si son ángeles caídos, vienen ángeles de Dios. Si son arcángeles, vienen arcángeles. Si son querubines, vienen querubines y así. Todo es por jerarquía y ellos pelean por jerarquía. Entonces, todo lo que yo desato aquí es desatado, o sea, yo declaro que hay liberación, que hay libertad en las regiones de cautividad. Para allá van los ángeles sacando esas regiones de nuestra alma. Entonces, fíjense que sí es importante utilizar los ángeles y darles las órdenes. Entonces, tenemos que quitar muchos conceptos de nuestra mente que a veces por miedo, por temor, que sí, que no, que caiga el chaparrón, como dicen por ahí, ¿verdad?
pero que no, tenemos que estar bien claro de lo que nosotros creemos. Entonces, que sí creemos en las maldiciones, que no creemos en las maldiciones, que sí esto, que sí aquello. Escuchemos a Dios. Y cuando nosotros escuchamos a Dios, nos empezaremos a dar cuenta que Él va abriendo nuestros ojos del entendimiento. Y fíjese que al final la cita bíblica termina diciendo, tu bondad me ha hecho prosperar. Claro, porque Dios ha sido bueno con él, Dios lo ha llenado de valor, ha enderezado su camino y asimismo Él quiere enderezar hoy el camino de cada uno de nosotros. Porque a lo mejor andamos en un camino torcido. Es que hoy tiene que caer toda venda también, porque no es posible que aún escuchando los audios todavía te sigas sintiendo atado, todavía sigas sintiendo temor y todavía digas, pero es que todavía tengo que esperar a que Dios me salve. Pero hoy va a caer toda venda en el nombre de Jesús. Yo declaro que se abren los oídos espirituales y se abre el entendimiento para que hoy puedas entender y puedas ver claramente que tú tienes que tomar una decisión, la decisión de ser libre. Y al tomar la decisión de ser libre, entonces tú vas a renunciar a estos espíritus. Y al tú renunciar, los vas a echar fuera de tu vida y vas a cerrar esa puerta en el nombre de Jesús. Amén. Para no abrirla nunca más. Pero hay que ponerlo en práctica. Yo nunca he echado nada afuera, nunca he reprendido un demonio, nunca he echado... Bueno, pues hoy es el día en que lo tienes que hacer. Y en la medida que lo vayas haciendo más y más y más, pues en esa medida tú vas a ir creciendo en el mundo espiritual. En esa medida, pues te vas a ir fortaleciendo como soldado, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a orar con esta palabra y vamos a prepararnos allí. Toda persona que aún está luchando con temor, agarre una hoja, por favor, y comience a escribir en este momento cuáles son esos temores que aún quedan. Tenemos hoy el tercer día donde vamos a ministrar sobre el temor, porque hoy Dios quiere que de verdad eso pueda salir de tu vida. Tú tienes que tomar la decisión. Recordemos la palabra de Dios. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Dónde está mi confianza en Dios? ¿Dónde está mi confianza en Dios? Entonces, ¿qué tengo que echar fuera también? La duda y la incredulidad. Entonces, vamos a anotar allí todos los temores que han entrado de una o de otra forma, pero vamos a anotar la duda, la incredulidad también, la intimidación para echarlo fuera de nuestra vida, porque necesitamos ser libres en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios, presentando nuestra vida, presentando esta lista, Señor, de temores que tenemos. Esta lista, Señor, donde podemos anotar aquí todo tipo de temor que el enemigo ha sembrado en nosotros de diferente forma. Hoy queremos pedir perdón también, Señor, porque hemos abierto puerta a Agramón, hemos abierto puerta a todo espíritu de fobia y de temor. Y hoy venimos pidiendo perdón, Señor, porque hemos también abierto puerta a la duda, a la incredulidad. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tu presencia pueda estar en este momento abriendo nuestros ojos espirituales, Señor. Que sean los ojos espirituales de cada persona en este lugar abiertos en el nombre de Jesús. Que sean sus oídos espirituales abiertos y el entendimiento se abra para que pueda entender esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy reconocemos, Señor, que necesitamos ir a la guerra, pero no podemos ir con puertas abiertas. Reconocemos que necesitamos tener una identidad clara, no solamente como hijo, sino también como soldado y como guerrero de Dios. Hoy tenemos que estar muy claros, Señor, quiénes somos nosotros y también quién eres tú y quién es el enemigo. Por eso hoy, Padre, pedimos en el nombre de Jesús que tú eches fuera todo espíritu de temor. Hoy renuncio al temor. Renuncio a la intimidación, renuncio al espíritu de rechazo, renuncio al miedo a los demonios, renuncio al miedo a la muerte, renuncio al temor a la venganza y a la represalia, renuncio al temor de perder el trabajo, renuncio al temor de una enfermedad específica y toda palabra con la que yo me haya atado. En el nombre de Jesús me desato ahora. Yo me até con mis palabras, yo me desato de esas palabras en el nombre de Jesús. Toda palabra que el Espíritu Santo te traiga a tu vida con la cual te ataste, en el nombre de Jesús, tú dices, yo me até con estas palabras, yo me desato ahora en el nombre de Jesús.
Ahora, en el nombre de Jesús, tú vas a colocar la mano allí en el pecho, porque ahí en el pecho es donde se siente el miedo, el temor, el susto. ¿Ok? Y yo voy a ordenar estos espíritus que salgan. Y cuando ellos salgan, tú vas a toser. Cuando ellos salgan, tú vas a toser. ¿Ok? Yo le doy la orden que salgan en el nombre de Jesús y tú vas a toser en el nombre de Jesús y ellos van a salir. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora yo cubro con la sangre de Cristo mi vida y a cada persona que está en este lugar haciendo esta oración conmigo. Padre, pido ángeles, guardianes y guerreros en este momento que vayan a las casas de cada persona que está en este momento oyendo estos audios. Atamos, Señor, la venganza, la retaliación, el ataque, el contraataque en contra de nosotros y de nuestras familias, Padre. Atamos todo espíritu, Señor, de represalia que quiera levantarse en contra de nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús venimos rompiendo toda acta de decretos que el enemigo tiene contra nosotros, Padre, toda acta de decretos que se haya levantado en contra de nosotros por brujos, por hechiceros, por santeros. Toda acta de decretos que se ha levantado por causa de palabras de gente que nos ha maldecido. En el nombre de Jesús hoy rompemos estas actas, le quitamos todo derecho legal al enemigo. En el nombre de Jesús, y en este momento vengo orando por todas estas personas que hoy tienen su mano en el pecho y que hoy van a ser libres en el nombre de Jesús. Y ahora mismo yo ordeno a todo espíritu de temor, todo espíritu principado de agramón, todo espíritu de ansiedad, ahora mismo que salga al abismo y sin retorno. En el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de duda, de incredulidad, en el nombre de Jesús, sal ahora al abismo y sin retorno. En el nombre de Jesús, todo espíritu que está trayendo también confusión a las mentes, sal ahora en el nombre de Jesús. Suelta las emociones ahora de cada persona en el nombre de Jesús. Espíritu de temor, de depresión, de ansiedad, de fobias, ahora sale en el nombre de Jesús y suelta estas personas ahora en el nombre de Jesús. Ahora ordeno a estas almas que estaban en cautiverio que salgan a la luz de Cristo ahora en el nombre de Jesús. Que salgan ahora a la luz de Cristo en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque sabemos que tú eres el que nos adiestras para la batalla. Tú eres, Señor, el que nos adiestra, nos enseñas, Padre. Queremos escucharte a ti, queremos ser enseñados por ti. Por eso, una vez más, nos quitamos todo calzado que traemos, un calzado pesado, y hoy pido que abras los ojos espirituales de ellos para que puedan ver el tipo de calzado que ellos tienen, Padre, y que ellos se puedan quitar ese calzado en el nombre de Jesús. Y esto representa las estructuras mentales, las fortalezas y muchas cosas, aún estructuras religiosas que te han sembrado, pero que realmente no vienen de Dios. En el nombre de Jesús, hoy declaramos, Señor, que queremos caminar con la pisada de nuestra identidad verdadera como hijos de Dios, Padre. En el nombre de Jesús, rompe toda estructura, rompe todo diseño y rompe, Señor, toda fortaleza mental en el nombre poderoso de Jesús, para que nosotros, Señor, podamos tener valor, puedas enderezar nuestro camino, se cumpla esta palabra como se cumplió en el salmista David, se cumpla en nosotros. Endereza, Señor, nuestros caminos y que nuestros pies puedan ser ligeros. En el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno y tú nos harás prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y a continuación vamos a escuchar a nuestra hermana, la profeta Ana Victoria Sanz. Y seguimos acá en este tiempo de ministración. Les habla su hermana Ana Victoria Sanz. Y bueno, en este tiempo que apartamos para ministrar la palabra por instrucciones del Señor, preparamos cada día para instruir y guiar al pueblo a entender y comprender lo que el Señor quiere que nosotros entendamos como hijos suyos. Estemos claros, nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestra visión esté clara y nosotros podamos asumir nuestra posición en Cristo y realmente cumplir el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. Nosotros hemos venido hablando de lo que es esa
batalla constante del cristiano, esa guerra espiritual que nosotros tenemos y que en muchas congregaciones no se habla del tema o se obvia o se deja por allí, se habla así por encimita del tema. Otras congregaciones le dan demasiado énfasis a la guerra espiritual, maximizando o poniendo grandísimo a Satanás, y otras pues le restan importancia al reino de las tinieblas. Y ninguna cosa ni la otra. El reino de los cielos es más grande y más todopoderoso, y realmente el reino de las tinieblas es inferior al reino de los cielos. Muchos creen que es como que el diablo y Dios son del mismo tamaño y están, bueno, peleando aquí a ver quién gana. No, ya el reino de los cielos ha vencido. No obstante, nosotros en este tiempo que estamos, nosotros vivimos en un espacio de tiempo, pero en el cielo realmente no hay tiempo, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que bueno, nosotros vemos que cuando somos llamados y recibimos al Señor en nuestras vidas, nosotros salimos del reino de las tinieblas y por fe en Jesús, nosotros entramos a ser parte del reino de los cielos. Entramos a ser parte del reino de los cielos. Entramos no solamente a ser parte del reino de los cielos ahí como un churri, no. Entramos a ser parte del reino de los cielos como hijos del Rey de los cielos, del Rey de Reyes de los cielos. Somos hijos de Él. Y esta guerra que libra nuestro Padre contra el reino de las tinieblas es también nuestra guerra. Nos hacemos abominables, aborrecibles. Hay una rabia inmensa del enemigo contra nosotros, contra usted y contra todo aquel que ha creído en Jesús. Y se ensaña contra todo aquel que el Señor ha dicho, mi hijo eres tú. Ese decreto que el Señor da llamándonos hijos suyos, que hemos creído en Él y nos da el derecho, la potestad de ser llamados sus hijos. Y en esa posición de hijos, no es la misma posición de ángeles. Venía hablando la pastora María Ángel acerca de que los ángeles están para servir y que muchos pastores y ministros dicen que no debemos hablar de que los ángeles, que enviar ángeles. No, sí podemos porque tenemos autoridad y el Señor dispone ángeles al servicio de sus hijos. Si nosotros estamos sentados al lado de nuestro hermano mayor, nuestro hermano que es Jesús, en esa posición de hijos, todos los ángeles que sirven a Jesús, el Señor pone ángeles también al servicio de cada uno de nosotros. Y así es como yo tengo mi casa y mi casa está allí y contrato a una muchacha que trabaja en la casa y atiende las cosas domésticas y me asiste en la cocina, asiste a mis hijos y todo. Ella podía ser mayor que mis hijos. Cuando mis hijos eran pequeños, ella era la mujer que atendía y cuidaba a mis hijos. Pero mis hijos, aunque eran pequeños, tenían autoridad sobre ella. ¿Por qué? Porque eran hijos. Y yo era la mamá, la dueña de la casa. Así, en el reino de los cielos, nosotros también tenemos autoridad y el Señor nos pone en esa posición de hijos. Nos llama hijos suyos, coherederos con Cristo. Y en ese nivel de coherederos con Él, o sea que parte de ese reino de los cielos, el Señor lo pone a la disposición de nosotros y dice, tú también vas a heredar con mi Hijo Jesús. Usted va a heredar con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque creyó en Él.
Entonces, en el mismo momento en que nosotros recibimos al Señor, en ese mismo preciso momento, entramos a ser parte del reino de las tinieblas, del reino de los cielos, perdón, del reino de los cielos, y venimos a estar sentados con nuestro Señor y vamos a ser enemigos directos del adversario de nuestro Dios. En esta guerra, entre estos dos reinos, nosotros tenemos que tener convicción de lo que somos, nuestra identidad y nuestra posición. Y tenemos que entender claramente, porque escrito está que nosotros indefectiblemente somos soldados de Cristo. Somos soldados. El Señor no nos va a llamar a ser soldados porque eso es bonito, es pintoresco. No, nos llama a ser soldados de Él porque estamos peleando una batalla de la fe. Estamos peleando una batalla diaria, constante. ¿Ok? Es una batalla. En Timoteo nos encontramos, en segunda de Timoteo nos encontramos que dice que Pablo le dice a Timoteo, mira, lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Como un buen soldado de Cristo Jesús. Y estamos llamados a ser buenos soldados. No soldados débiles que vamos ahí en el camino asustaditos. No, soldados buenos del Señor Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Y una de las características de la iglesia en Venezuela es que los soldados de Cristo están enredados en las cuestiones civiles. Están enredados en las cuestiones del mundo, están enredados en cada una de las cosas que le distraen y no pueden centrarse en cumplir su misión como soldados. ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Satanás es nuestro enemigo. Hay unos hermanos que están muy claros que el enemigo es Satanás, pero lo engrandecen demasiado y se empequeñecen ellos y no entienden su posición en Cristo y no asumen que hay autoridad y que ellos están por encima del enemigo y que pueden colocar al enemigo donde está. El Señor lo sometió a todo principado, toda potestad bajo sus pies y se exhibió triunfante sobre ellos. Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo y definitivamente el enemigo está bajo nuestros pies y es cuestión de entender, de creer y tener convicción que eso es. En Efesios nos encontramos que en Efesios 12, por eso, de hecho, ese libro de Efesios es necesario que nosotros lo escudriñemos, le saquemos todo, lo desandemos, lo desmenucemos y saquemos todo lo que el Señor tiene allí en ese libro de Efesios. Porque la gente cuando habla de guerra espiritual asume nada más que es Efesios 6. Resulta que todo el libro de Efesios nos prepara para ser unos verdaderos guerreros, empezando desde el principio, dándonos nuestra posición y haciéndonos entender que nosotros fuimos hechos para la alabanza de la gloria del Señor, empezando desde antes de la fundación del mundo, y que nuestro Dios ya venció, y que venció al mundo, venció todas las potestades y por encima de ellas está. En Efesios 2 vamos a revisar algo porque es necesario que nosotros tengamos entendimiento de esto. La iglesia perece por falta de conocimiento. Y empezamos a rechazar, no, estos hermanos con guerra, no, es aquí, allá. Rechazamos. Los otros empiezan a decir, no, que todo es el diablo. Y hermano, porque dicen, no, es que el diablo se metió conmigo, no, que el diablo me hizo esto, no, que el diablo no. ¿Y por qué usted hizo? Bueno, porque el diablo me empujó. ¿Y usted por qué está haciendo? Bueno, porque el diablo, todo el diablo.
Y entonces engrandece al diablo. El diablo no hará nada que usted no le permita hacer, porque usted tiene autoridad para ponerlo donde debe estar. En otros tiempos, dice Efesios 2, 1, 3, dice, en otros tiempos ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, y en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Los poderes de este mundo. Allí, esos poderes de este mundo representan el sistema donde opera Satanás. ¿Dónde opera Satanás? En el mundo. Es el sistema que nos rodea. Todo ese sistema, todo el sistema de Venezuela, todo ese sistema del mundo, todo el sistema que infiere, que de alguna manera nos insta a tomar decisiones y a hacer las cosas como el mundo lo hace. Ese sistema, allí opera Satanás. Nosotros estamos en este mundo. Y muchos cristianos, bueno, se arrepintieron porque les dijeron, arrepiéntete y no te va a ir mal, todo va a ser bien, todo, tu hogar se va a restaurar, tu familia se va a restaurar y se arrepienten engañados. Nosotros nos arrepentimos para redención de pecados porque estábamos condenados a la muerte, separados de Dios, condenados a una muerte eterna, sin posibilidades de levantarnos y de salir, condenados a vivir una vida de esclavitud, sometida al imperio de Satanás. Nos arrepentimos porque hay un plan de salvación, un plan de vida, un Cristo que no quiere que perezcamos para siempre, sino que vivamos y tengamos vida y vida en abundancia de Él. Pero arrepentirse por creer que nos va a ir bien, pues no, estamos equivocados. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí que yo he vencido al mundo. Y desde el mismo momento en que nosotros recibimos al Señor, en ese mismo momento empezamos la gran batalla por vivir una vida en plenitud en Cristo y por cumplir el propósito eterno por el cual fuimos creados. Y el Señor nos ofrece estar con nosotros, ayudarnos, fortalecernos, enviar sus ángeles alrededor nuestro, defendernos, pelear por nosotros. Él nos ofrece todo eso, pero no nos dice que no vamos a estar peleando esa batalla. Ya nosotros estamos peleando una batalla que ya fue ganada. No vamos a pelear la batalla para ganarla, sino porque ya fue ganada. Y vamos confiados que tenemos la victoria ya en Cristo. Pero Satanás busca la manera que usted y yo no entendamos eso. Y mientras menos sepamos, y mientras menos escudriñemos la palabra, y mientras menos busquemos la presencia del Señor y oremos, mientras menos conozcamos, Él se siente bien y seguro y hará todo lo imposible para que usted y yo no alcancemos la victoria diaria. Y todos los días se levanta con un arsenal para destruir su vida y destruir sus carnes. Porque ese es el propósito de Él. Mientras usted esté derrotado, usted no va a ser un testigo fiel del poder de Dios. Mientras usted esté derrotado, usted no va a poder hablar del amor de Dios. Mientras usted sea derrotado por la ira y la ira lo domine usted, usted no podrá hablar del amor de Dios. Mientras usted esté derrotado y dominado por la depresión, por la duda, por el miedo, por el temor, usted no podrá hacer nada. Y entonces los que han de añadirse a la iglesia por el testimonio suyo, no podrán conocer a Dios. Así que como ya usted recibió al Señor, su plan, el plan de Satanás es llevarlo a un mundo de derrota. Vivimos en este sistema, es este mundo, esta sociedad sin la presencia de Dios. ¿Y quién hace que la presencia de Dios esté en este mundo?
nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. La luz de Cristo se hace ver a través de la vida de cada creyente. El amor de Dios se hace ver a través de la vida de cada creyente. La verdad de Cristo se hace ver a través de la vida de cada creyente. La justicia de Dios se hace ver a través de la vida nuestra. Mientras nosotros estamos derrotados, vivimos y tenemos áreas oscuras en nuestras vidas donde Satanás se siente con derechos legales y hace con su vida todo lo que él le da la gana, haciendo que usted reincida y reincida en el pecado una y otra vez y no puede levantar la cabeza. Él se va a sentir bien. Pero aquí el Señor abriendo los ojos a su pueblo, abriendo el entendimiento, abriendo sus ojos espirituales para conocer las artimañas de Satanás. Déjeme decirle, amado hermano, que Satanás lo conoce a usted muy bien, sabe cuáles son sus debilidades, sabe a dónde usted va a fallar, sabe dónde le pone una conchita de mango y usted va a caer. Satanás lo sabe muy bien, nos conoce, nos estudia, sabe cuál es su despertar, cómo se duerme, cuándo se duerme, sabe qué lo saca de sus casillas. Sabe cuáles son sus debilidades, sabe que usted es una persona impaciente, sabe que usted es una persona que le da lugar a la ira, sabe que usted es una persona que le da lugar a las palabras deshonestas, a la mentira, sabe. Y él se la tira todos los días para que usted caiga una y otra vez y reincida una y otra vez porque él se siente con los derechos legales y empieza a trabajar y decir, bueno, él te aceptó y es tu hijo, pero mira, sigue haciendo esto, así que yo tengo derechos legales sobre él. Y no nos damos cuenta, caemos en el juego de Satanás y todos los días se ríe Satanás de nosotros. Y dice Efesios 2, lo siguiente, dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas. ¿Quién es el que gobierna las tinieblas? ¿Quiénes se conducen? Nosotros. Nos conducíamos según lo que gobierna las tinieblas. En la oscuridad Satanás gobierna. Ese es su patio. Él hace y deshace porque él es el rey de las tinieblas, de la oscuridad. Y todo lo que se practica en la oscuridad, él se siente con poder. Y toda área oscura que usted no permite que la luz admirable de Cristo esté penetrando en ese lugar, en esa área de su vida, entonces él se siente con los derechos y lo mantiene esclavizado una y otra vez con sus adicciones. Y el enemigo se aprovecha de que usted le falta la fe para creer en ese Cristo que liberta, que trae libertad a los cautivos y sigue usted encadenado una y otra vez con esos eslabones de la cadena que lo aprisionan y lo oprimen y Satanás sigue oprimiendo su vida. Y hermano, ¿cómo se siente? Ay, hermano, deprimido. Ay, Señor, estoy deprimido, hermano, yo no puedo. Hermano, puede ser, yo no puedo, hermano, porque estoy en esto. Ay, ¿por qué? Bueno, porque mi marido me dejó cuando me dejó. Hace 20 años la dejó el marido y usted no se ha podido levantar de eso. ¿Qué le pasa? Si eliges libertad, serás verdaderamente libre. Y Satanás empieza a hacer y es hora de que te levantes y pongas al enemigo en su lugar. La iglesia persiste e insiste en seguir en lo mismo, en la chismeadera, en la habladera del otro, en hacer todo eso. ¿Por qué seguimos y persistimos en el pecado? ¿Por qué prevalecen en la iglesia las obras de la carne y no las obras del Espíritu? Porque hay la oscuridad que le hemos permitido, donde el reino de las tinieblas hace y deshace y es hora de que la iglesia se levante en el nombre de Jesús y ponga al enemigo en su lugar. Se active el pueblo y asuma su posición de soldado en Cristo y ponga al enemigo en su lugar y no se deje mecer por Satanás en un chinchorro allí dormido que no puede levantarse. El enemigo opera ¿en quién?
Dice así, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Estoy en Efesios, todavía estoy allí y dice, el que gobierna, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y ahí está esa palabra importante, desobediencia. ¿Dónde se siente Satanás con derecho para operar en los que desobedecen la ley del Señor? ¿Cuál es la ley del Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no estás cumpliendo esa ley, si te desvías de la ley, si dejas que tu corazón se llene de resentimiento, de odio, de envidia, entonces la ley del Señor no está gobernando en ti y eres un hijo de desobediencia. Y como estás en desobediencia, Satanás se siente como pez en el agua, nadando y disfrutando y haciendo con tu vida, revolcándote y haciendo con tu vida añicos, para que no puedas vivir una vida con propósito. Y no solamente tú, sino que vuelves la vida de tu familia añicos. Tus hijos no creen en el Señor porque estás viviendo una vida totalmente derrotada. Todos los días Satanás se ríe. Tu familia pierde la credibilidad porque no eres testigo fiel del amor del Señor, de ese Cristo resucitado, de ese Cristo de libertad. No puedes vivir una vida en plenitud a pesar de lo que esté pasando. Sea hambre, desnudez, peligro, espada, puedas vivir con esa plenitud en Cristo porque Él es tu amor y nadie te puede separar del amor de Cristo. El enemigo solo opera en los que viven en desobediencia. Y en el versículo 3 dice, en este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. ¿Cómo opera? ¿Cómo opera Satanás? Hay un sistema donde opera Satanás, el mundo, todo lo que nos rodea. ¿En quiénes opera? En los que están en desobediencia, que no están cumpliendo la ley del Señor, que no están creyendo, que no tienen esa fe, esa convicción. ¿Y cómo opera? Impulsando nuestros deseos de la carne, esa vieja naturaleza cargada de toda esa iniquidad y pecados de Adán. Y hablo de esa vieja naturaleza que traemos arrastrando desde allá de los tiempos de Adán hasta hoy, esas iniquidades, esos pecados que vienen de generación en generación y que se repiten en familia una y otra vez y se repite. Y yo me divorcio porque mi mamá se divorció, porque mi abuela se divorció, porque mi bisabuela se divorció. Y él es así porque, bueno, el papá era así, el abuelo era así, y el bisabuelo y el tatarabuelo era así. Satanás viene reclamando derechos legales de un acta de decreto que fue anulada y clavada en la cruz del Calvario, pero como estamos perdidos y estamos desobedeciendo la ley del Señor, la oscuridad entra en nosotros y Satanás se siente con derechos legales para acabar nuestras vidas y para hacer una vida de un cristiano derrotado y para destruirnos. Más. Si usted y yo tenemos propósito, si el Señor nos ha llamado con un propósito eterno para la alabanza de su gloria, para que digan cuando vea allí, la hermana María, el Señor dice, es la vida de María, me alaba, me adora. Y no es que María diga, te alabo, Señor, te adoro, Señor, sino que la vida de ella, su testimonio de vida es una alabanza continua al Señor. La gente dice, bueno, no creo, sí creo el Señor. Ay, Dios mío, que esta gente que habla de la guerra espiritual, que habla de los ángeles, que si los ángeles no sirven, que no sirven, ¿será que hay que hacer liberación? Que si no hay que hacer liberación, bendito Dios. Si el mismo Señor Jesús dio testimonio de su vida es el reflejo de cómo nosotros debemos hacerlo. Y Él en todo momento liberó a los cautivos, echó fuera, expulsó demonios por todos lados. Él iba liberando a los cautivos.
enfermos que estaban allí apresados, cautivos, encadenados por un espíritu de enfermedad, eran libres. Y el Señor nos dijo que cosas aún mayores que esas haríamos nosotros. Y nosotros tenemos que hacer lo que Él hacía. Nuestro hermano mayor se puso delante. Este mundo está preso. Venezuela está cautiva, sometida al reino de las tinieblas. ¿Quién no ha practicado la brujería, ha ido a visitar sitios de oscuridad? Si no lo hizo él, lo hizo el bisabuelo, lo hizo el abuelo. Y de alguna u otra manera nosotros tenemos conciencia de eso. ¿A quién no le pusieron un azabache, una cadenita, un bichito allí en los pies para evitarle el mal de ojo? ¿A quién no lo llevaron a que lo ensalmaran para que le quitaran el mal de ojo, le quitaran la culebrilla? Y nos vemos allí metidos, sumidos en un montón de cosas, y Satanás hace y deshace en la vida de cada uno de nosotros, y nosotros allí mecidos en el chinchorro. No, la guerra espiritual, bueno, eso es para los que tienen el ministerio de guerra espiritual. ¿Qué es eso? Mentira, todos somos llamados a pelear esta buena batalla de la fe, a ser guerreros de Cristo. Si no viene la profeta a hacer la liberación, no es libre, sino es el hermano que tiene el ministerio de liberación. ¿Qué es eso? Todos somos llamados a libertar a los cautivos. Recuerdo cuando yo no entendía nada de esas cosas. Una vez más, les recuerdo a los hermanos, yo crecí en una iglesia, la iglesia nativa de Apure, eso. Nada que ver con guerra espiritual, nada. Solo había una lista de las cosas que no se podían hacer. No uses pantalón, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello. Tienes que usar el velo y tienes que usar tu vestido largo y no puedes ni siquiera usar instrumentos musicales. En esa iglesia crecí. Ahora usan instrumentos musicales en la iglesia nativa. Pero cuando yo crecí, que tenía 4 años, ahorita tengo 52 años. 4 o 5 años, que me llevan a la iglesia de Betel. Ahí en esa iglesia. Crecí yo nada de ver de guerra espiritual ni nada de esas cosas. Pero sí, en las noches los tíos y los primos y todos hablaban de los espantos y de todo ese montón de cosas que aparecían allá en el campo. Me arrepentí. Bueno, luego crecí allí en la iglesia de Obice, porque mis tías iban y me llevaban a la escuela dominical. Una iglesia muy parecida a los bautistas y muy ortodoxos. Nada de guerra espiritual. Solo aquella anciana que se atrevía a hablar, Edith Johnson, cuando tenía 19 años. Pero a los 14 me arrepentí en una iglesia pentecostal. Se hablaba de echar fuera a los demonios, más que todo cuando habían esas reuniones de confraternidad con la iglesia Luz del Mundo, los hermanos echaban fuera demonios. Y la iglesia donde yo me convertí era de los asambleas de Dios. Ahí tuve poquito tiempo, muy poquito. Luego me fui a la iglesia otra vez de la Obice. Y de allí no entendía de guerra espiritual, no se hablaba. Y aunque los hermanos pentecostales echaban fuera demonios, eso no se hablaba de guerra espiritual. Era alguno y que otro hermano que podía hacer eso. No todo el mundo. Cuando el Señor me llama y me confronta a mí, mi vida era buena, ¿sabe, hermano? Buenísima, me iba bien. Yo tenía 28 años y a esa edad ya yo tenía mi carro, un Toyota Corolla. Mi esposo tenía su buena camioneta. Teníamos nuestra casa, estábamos remodelándola. Viajábamos fuera del país. Muy pocas personas viajaban en esa época. Viajábamos y salíamos. Y el Señor me confronta a mí a través de una profeta. Yo decía que los profetas el último profeta fue Juan.
Y fui porque una hija espiritual mía se arrepintió y después iba esa profeta y yo fui a ver, a ver qué era lo que ella estaba viendo. Y allí, con esa profeta, esa profetisa, realmente el nombre correcto es profetisa. Esa profetisa, el Señor me empezó a confrontar y me dijo, haz ayuno, vas a hacer unos ayunos. Primero 7 días de esta forma, 7 días después de esta forma. Y los últimos 7 días lo vas a hacer 3 días seco. Y el resto de los 7 pues igual sin comer nada. Y empiezo yo en esa batalla porque jamás había hecho ayunos. Y empiezo, Señor, yo estoy creyendo, abre mis ojos espirituales, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. Y justamente cuando estoy en mi segundo día de ayuno, ya iba por el día 20, no sé, 24 de ayuno, pero el ayuno seco, seco, seco. El ayuno de Esther, seco, sin agua y sin comida. Voy en ese segundo día de ayuno, era el segundo día. Ya estaba teniendo muchas situaciones y momentos fuertes y me sentía bastante débil. Me fui a acostar y en lo que me fui a acostar me decidí ponerme una pijama. Y en lo que me estoy vistiendo, de repente el sitio donde estoy, ya no estoy. Era como una especie de coliseo. Y yo estaba en la arena. Y empiezan a venir demonios unos tras otros. Yo peleaba, los derribaba y todo el coliseo estaba lleno de todos esos demonios, de todos esos espíritus demoníacos. Y vencía uno y venía uno más grande, vencía uno y venía uno más grande, vencía uno y venía uno más grande, y vencía uno y venía uno más grande. Estaba peleando por la iglesia, estaba peleando. Y en esos momentos pasaron las horas, una y otra hora, y llegó un momento en que ya yo estaba demasiado exhausta. Yo decía, Señor, cada vez vienen más y yo derribaba, ya ni siquiera uno, sino derribaba cantidades y seguía derribando y destruyendo y los hacía. Iba derribando mis enemigos y yo iba con aquella, pero llegó un momento en que ya desfallecía y faltaba de fuerzas. Tirada yo le dije, Señor, no aguanto más. Y el Espíritu me dijo, llama al Arcángel Miguel. Y le dije, en el nombre de Jesús, Señor, que venga el Arcángel Miguel ahora y pelee por mí. Hermanos, yo no entiendo mucho de muchas teologías y muchas cosas, pero sí sé lo que el Señor ha hecho que yo viva y experimente, y he vivido cosas extraordinarias que el Señor me ha permitido vivir, y en ese momento vi cómo venía el Arcángel Miguel y peleaba. Y yo le dije, estoy muy cansada, me voy a dormir. Y me acosté. Y todo cesó. La pelea quedó allí. El Señor puso a quien tenía que pelear. A esa misma hora se levantó un montón de hermanas y el Señor los despertó para que estuvieran haciendo y peleando batalla por allá. Lo cierto es que el mundo espiritual es real y quiere el Señor que usted y yo lo conozcamos y entendamos cuáles son las artimañas, las estrategias que usa Satanás para tratar de destruirle, para acabar con usted, para destruir su familia, para que usted sea un cristiano derrotado, para que usted no pueda hacer nada. El enemigo quiere que usted crea que sus batallas son con personas naturales, que su pelea es con su marido, con su hijo, con su mamá, con su tía, con los hermanos de la iglesia. Satanás trata de que usted no entienda y sus ojos espirituales no se abran
y usted no pueda comprender quién es su verdadero enemigo. Y usted se levanta a pelear contra su esposo y forma aquel lío, y forma aquella pelea con sus hijos, y forma aquella pelea con su mamá o su papá, o forma aquellos líos con su vecino, cuando realmente la pelea es con el enemigo, con todas esas huestes espirituales de maldad que se reúnen para acabar con usted, para destruirle, para que usted no tenga fe, para que usted sea un cristiano derrotado, para que usted no pueda moverse en lo espiritual y no sepa andar en el espíritu y guiarse por el espíritu y juzgar por el espíritu y hablar en el espíritu y hablar con la sabiduría del espíritu y moverse en él. Mientras le dejamos esos huecos, mientras el amor no impera en nuestro corazón, Satanás encuentra el espacio especial, ese huequito, para que usted caiga, porque hay regiones de oscuridad en su vida. Necesitamos ser libres y el Señor nos enseña estrategias y nos entrena para vencer y nos entrena para que nosotros agarremos ese arco de bronce y pongamos al enemigo en su lugar. Pero puede ser que usted tenga el arco de bronce en la mano, pero si usted no lo sabe usar, no va a poder tirarle a nadie. Y si usted no tiene sus ojos espirituales abiertos, no va a ver el blanco a quién se lo va a lanzar. Y usted tiene que tener sus ojos espirituales para apuntar exactamente al enemigo, al que se ha levantado contra usted, y apuntar y disparar en el blanco. Él adiestra nuestras manos para la batalla. El Señor sabe que estamos en una guerra, pero Él nos adiestra, Él nos enseña. Abramos nuestros ojos. Voy a traerlos a ustedes para dejarlos morir. Voy a llamarte a pelear la buena batalla para que no salgas más que vencedor. Antes de ir a la batalla, ya tienes la victoria. Antes de ir a la batalla, ya tienes en tus manos el decreto de victoria. Yo he vencido. Y como yo he vencido, tú tienes la victoria segura. La victoria sobre tus hijos, la victoria sobre tu matrimonio, la victoria sobre tu familia. Tú la tienes. ¿Con quién estás peleando? You to command the foreman day. You command the cost to the foreman behalf. ¿Con quién estás peleando, pastor? ¿Estás peleando con el hermano que estás trayendo revuelta o estás peleando con Absalón, que se ha levantado para dividir la iglesia? ¿Con quién estás peleando? Estás peleando con la desidia. No estás peleando con ellos. Levántate y pelea la buena batalla porque yo te doy la victoria. ¿Con quién pelea mi iglesia? ¿Con los entes de gobierno en Venezuela o con los ISIS, con los principados y potestades que están gobernando a Venezuela? El reino de Babilonia. You feed it, you command the fence, you command the cannibal. Levántate y pelea. You command the command for. Señor, tengo miedo. You command go shoneman the foreman. Al frente de mi casa vive un santero. You command go shoneman the rigor. Pues alumbra con mi luz y pelea. No con tu vecino, sino con todos los espíritus
demoníacos que operan en él. You man solamente comando solamente faz. Tú eres mi hijo. Tú eres mi soldado. You see comandante que atiendes la orden de tu superior que es Cristo. You just a major for you comandante. You become a mesón for. Vence con el bien el mal. You become a son mamá. Y name cosa ne. Y de canejos. River Venezuela no será libre hasta que mi ejército se levante entendido de lo que es y pelee la buena batalla de la fe por esta nación. Come, traiga libertad a los cautivos venezolanos, traiga libertad a los perdidos de esta nación. You see, come on the finish and defend it, come and become. ¿Quién es él? ¿Y quién lo va a hacer? You come and defend it, cause. Tengo que enviar a otros de otro país para que vayan. O te levantas tú y te mueves en fe y haces. No mires para los lados, Shabakamen. No mires para los lados, eres tú. A ti te estoy llamando. You meant to come and defend yourself. Hoy llamo mis guerreras y mis guerreros. O me comen yo suno mando finiment gofe amas. Yo defend yourself. He puesto las armas. O me conso me caja. You see the command. Vístanse. O me defend con esa armadura. Big fendica. Vístanse de mí. O me me the command. Y me mande y tomen todo el armamento que dispongo para ustedes. Un ejército está compuesto de soldados. Y armas de guerra. Úsala, pueblo, úsala. Obeca, usa todas las armas que pongo a la disposición tuya. Y avanza con fe. Fe. Jaime and fe. Con fe. Y en fe. Sucede. Amén. Y ves a Hausa, because sin temor a morir. Y fíjate. Porque yo vencí la muerte. Yo soy la vida. Hoy me de fe y te doy garantía de vida y vida eterna. Bien, mis hermanos, una vez más llegamos al final de este tiempo. Será pues entonces hasta mañana, mediante el Señor, estaremos de nuevo en el día 11 trayendo la administración de la palabra. Cabe destacar pues que desde una vez estoy invitando a todos para que el día 21 de estos 21 días de ayuno estemos en vivo por Telegram. Vamos a estar ministrando en vivo ese día a todo aquel pueblo del Señor que entre a esa administración. Vamos a estar haciéndolo, vamos a hacer el culto de cierre en vivo ese día 21, día lunes. Vamos a estar cerrando entonces estos 21 días de ayuno. El día 31 de enero estaremos en vivo, en el chat en vivo, ministrando a todos los que entren pues a estar con nosotros en ese culto en vivo. Vamos a orar una vez más. Señor, he aquí tu pueblo, he aquí tu iglesia, he aquí tu remanente. Lo ponemos delante de ti, Señor. Sea tu espíritu convenciéndolos, sea tu espíritu tratando con el corazón de cada uno. Sea en tu espíritu derribando todo argumento, todo argumento y toda estructura humana que impide que sus ojos puedan ver el mundo espiritual y entender
lo que tú quieres que entendamos. Señor, has dicho que preparas tu ejército y que preparas a tu iglesia para ese gran avivamiento y para que sea este pueblo testigo fiel que hable con denuedo tu palabra y provoque una gran revolución de amor en este pueblo de Venezuela que se extenderá hasta las naciones. Y será una nueva criatura. Y será una nueva Venezuela. Porque las cosas viejas pasaron. Y aquí todas serán nuevas. Todas son nuevas. Todas son nuevas. Just come the fast. You honor man. He be faithful. Me hago. Ay, Virgen, presente a los que me buscan. Me revelo a los que invocan mi nombre. You will come and say, y a los que me buscan de veras. You will many cause. Gracias, amado Padre, por tu remanente. En el nombre de Jesús, sé tu Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de ellos. Amén y amén.